Hola, bienvenido a este video, soy Brixton. Con el estreno del especial de Guardianes de la Galaxia, se ha terminado oficialmente la polémica fase 4 del UCM. Por lo que se me hizo correcto hacer un ranking de todas las películas, series y especiales. Cabe recalcar que no voy a incluir los cortos de I Am Groot, ya que son simplemente cortos sin nada que contar realmente. Solo contaré 17 proyectos entre películas, series y especiales. Además, creo que sobra decir que este es mi ranking personal. Los invito a dejar sus tops en los comentarios. Dicho esto, comenzamos. Puesto 17. La serie con la que tenía menos expectativa de todas. No porque no me guste el personaje, ya que realmente me gusta mucho en los cómics, aunque sus historias no tanto. No tenía expectativas, porque sentía que Miss Marvel llegaba muy rápido al UCM, esto debido a que Capitana Marvel, su ídolo, aún ni siquiera estaba bien planteada o establecida en este universo, y ya iban a darle una superfan. Pues eso no tenía mucha lógica para mí. Aún así, le di una oportunidad, y vaya bodrio que nos dieron. Aunque sí tengo que decir, que me gustó mucho el primer capítulo, presentándonos a una carismática friki del mundo de los superhéroes, algo con lo cual podemos empatizar bastante. Y sumémosle a eso, personajes secundarios atractivos, ya sea algunos de los familiares de Kamala, o sus amigos, como Bruno o Nakia, que llegan a ser al menos entrañables en líneas generales. Y con una hermosa, fresca y original manera de dirección, al menos dentro del UCM. Pero luego todo va cayendo en picada, para los siguientes episodios, ya que se vuelven aburridísimos. Ya que nos tiran muchísima exposición de la cultura india, teniendo un nulo balance al ser esta una serie de una superheroína en crecimiento, y no un puto documental asiático. Horrible forma de balancear las historias. De igual manera, la trama de los Red Daggers es sumamente básica y cliché, que hace que nos importe poco o nada sus integrantes. La relación amorosa entre Kamala y Kamran no está bien establecida, y no llegan a ser nada entrañables como pareja, por lo que sus múltiples diálogos y escenas que tienen por toda la serie se sienten pesadas. Y ni hablemos de los clandestinos o los Jinn, los cuales si bien tenían un planteamiento básico, al menos eran funcionales para la trama establecida. Pero luego, forzadamente los vuelven villanos, y encima, jamás llegamos a conectar con la principal, Najme, que seguro nadie recuerda, y no los culpo, puesto que su historia fue mal desarrollada, al punto de querer verla muerta, y no por un odio genuino al ser una gran villana, sino por lo insoportable y cagante que era. Lo mejor de la serie, o lo único para algunos, es sin duda Kamala Khan. Un gran trabajo por parte de Iman Vellani, representando perfectamente al personaje de los cómics, sus ideales, su carisma y su personalidad. Además, de un decente desarrollo que, si bien no es perfecto, sí funciona al menos dentro de esta historia. Un buen inicio para lo que llegará a convertirse en el futuro, una gran heroína. Y con respecto al traje, simplemente puedo decir que luce maravilloso, y Kamala lo hace ver así también. Aunque sí que apareció muy tarde. Pero definitivamente, es por ahora el peor proyecto del UCM, al menos para mí. Una verdadera pena por Kamala e Iman, ya que se nota su esfuerzo y pasión por Marvel. Considero que, si se hubieran enfocado en la cultura inhumana, así como en la niebla terrígena o el odio a esta nueva especie, le hubiese ido mejor. Ya que fue muy difícil tener que soportar toda esa trama insufrible de la guerra entre los Jinn y los Red Daggers, algo muy quemado en el género. Una mala serie, pero con una buena protagonista. Puesto 16. Si no estuvo en la última posición, ya sabemos cuál es la que sigue. De hecho, esta es la verdadera serie que podía ser algo refrescante para el género, considerando la temática y estilo que manejaba, pero que finalmente fue otro pésimo producto. Con un lamentable guión y ritmo, que pueden hacer ver esos 9 capítulos de prácticamente media hora, una eternidad para algunos. Ya que, nunca vemos un conflicto verdadero que lleve el peso de una construcción para casi 10 capítulos. Nunca sentimos peligro o algún cambio real hacia la protagonista, que nos lleve a querer saber qué pasará después. Y el hecho de ser una sitcom, no justifica eso. Los efectos especiales presentados en la serie son de los peores de todo el UCM.
aunque personalmente lo veía venir. Considerando que para esos momentos había un excesivo trabajo para los trabajadores de efectos visuales, también el hecho de que es una serie y no una película, y para rematar, la protagonista es literalmente algo hecho por computadora, resultando en unos visuales muy incómodos de ver por varios momentos. Algo curioso es que comparan esta She-Hulk con Deadpool. Pero la diferencia es que él no usa una ruptura de la cuarta pared para terminar el clímax de una serie, lo cual es justo lo que ella hace al final. Debo aclarar algo. Soy fan de los cómics de John Byrne, donde Jennifer rompe la cuarta pared y critica al guionista sobre la historia presentada. Pero el nivel de la serie roza más la parodia, que llega a dar cringe por algunos momentos, en vez de dar gracia como una sitcom normal. Toman como pretexto la ruptura de la cuarta pared, creyendo que son creativos o originales, pero son mediocres. Titania es la perfecta definición de desperdicio. Nunca despega como personaje, ni como antagonista, ni como villana. Parece como si hubieran cortado varios capítulos que nos mostraban más de ella y su desarrollo. Soy de las personas que antes del estreno tuvo bastante fe con Abominación, pero al final quedé decepcionado. Entiendo el punto del cambio de Blonsky, pero mi problema es que nunca pudimos disfrutar de la Abominación agresivo y violento, y ya nos presentan esta versión pseudo-religiosa que nunca me hizo gracia. Por lo que a pesar de que su personaje ya lleva años en el UCM, nunca pudimos ver su lado violento en todo su esplendor. Ni hablemos del villano final, simplemente vomitivo. No digo que sí o sí debía de aparecer el líder, pero al menos algo memorable. En su lugar, tuvimos un giro predecible y nefasto. Pero si estoy diciendo tantas cosas malas, ¿por qué no está última en este ranking? Es muy simple. Para empezar, la serie tiene sus momentos divertidos, muy pocos de hecho, pero al menos hay algo. Con una protagonista llena de carisma, además de calidad actoral por parte de Tatiana Maslany, algo que demostró mucho en la serie de Orphan Black, y si bien no explotan mucho de eso en esta serie, es bueno saber que tenemos algo así en el papel protagónico. Pero con un desarrollo muy débil e incluso puedo considerarlo malo. Además, irónicamente lo mejor de la serie son las apariciones especiales o cameos, los cuales me encantaron. Como las de Wong, en varios capítulos, los cuales sí me daban gracia. Los diálogos del profesor Hulk también, ya que me transportaban a la edad dorada del UCM. O el intento de mentor hacia Jennifer, pero que no resulta tan bien, ya que se retira al espacio al inicio nomás de la serie. Solo para que al final, traiga a un horrible Scar. La aparición de nuestro querido Daredevil, que si bien no le dio mucha calidad a la serie, sí la hizo más interesante y digerible. Trayendo momentos leves de desarrollo hacia Jennifer, los cuales mejoraban a la protagonista. Aún así, hubo quejas por su participación, por supuestamente hacerlo a alguien más ligero y gracioso. Pero es algo que es normal. Daredevil no siempre es como en una historia de Frank Miller, el personaje ha tenido historias más leves y tranquilas, algo visto en sus historias más clásicas. Además, aquí nos presentan un diablo de Hell's Kitchen más ágil, algo más apegado a los cómics, ya que con Netflix no se podían hacer ese tipo de cosas debido a su limitado presupuesto. Aunque eso sí, con unos efectos muy cuestionables. El traje también es muy bueno, considerando que en los cómics, el personaje no siempre usa el traje rojo. Y con una interacción con Jennifer que acepté de buena manera, ya que no se me hicieron pesados o insufribles, aunque no sé si quiero verlos juntos por mucho tiempo. Un intento raro de hacer algo diferente, ya que fue mal ejecutado. Enfocándose en una idea errónea del feminismo y su empoderamiento. No es tan graciosa para ser una sitcom o un drama teniendo de por medio el tema de juicios, al ser una serie de abogados. Ya que solo hacían casos, sumamente básicos, algo que muestra la ignorancia de los escritores al no conocer nada sobre leyes. Puesto 15. Una de las películas con las que más tuve miedo de enfrentarme, considerando quién la dirige y qué arco de los cómics está adaptando, es sin duda esta. Ya que para empezar, soy de las personas que odió Thor Ragnarok, y siendo que esa esencia sigue presente aquí, por lo que, se me hace difícil congeniar con la historia planteada.
Lo mejor sin dudas es Mighty Thor. La actuación de Natalie Portman es una más que sólida, y su arco argumental, aunque muy simplificado y comprimido, considerando todo el recorrido que tiene en los cómics hasta su muerte, es uno muy pero que muy disfrutable de ver, que nos irradia la esencia de los cómics, y con un maravilloso traje con el cual Natalie brilla hermosamente. Y por supuesto, Christian Bale hace un más que memorable Gore el carnicero de dioses. Aunque no por el desarrollo que tuvo, ya que sinceramente aparece muy poco en la cinta como para llamarlo un carnicero, sino que todo recayó totalmente en el talento actoral que tiene Bale, haciendo que nos tomemos en serio su personaje, ya que nunca cae en lo ridículo o en comentarios estúpidos. Pero definitivamente llega a faltar más de él, a pesar del gran inicio que tuvo. Además, gracias a Bale tuvimos maquillaje y prostéticos y casi nada de efectos visuales, los cuales pudieron haber salido horribles. También nos presentan una ambientación y escenarios dignos de un cómic, un sello muy bien llevado por Waititi desde Thor Ragnarok, así como con la música. Con los visuales, sí que hubo problemas, ya que no fue muy consistente. Por momentos se veían horribles, como cuando el hijo de Heimdall, sacado del culo por cierto, se proyecta a sí mismo con Thor y los demás. Pero en otros casos, sí que se veían muy bien, como en la batalla en blanco y negro del final, o en la pequeña pelea con los guardias de Zeus. El principal problema de la película es la misma que la anterior. Nunca se puede tomar en serio, ya que tenemos muchos diálogos nefastos, que son tomados como chistes. Thor, si bien tiene momentos serios y memorables, como cuando Jane muere en sus brazos, en la mayoría de escenas era un idiota bromista a secas, haciendo que no se le pueda tomar tan en serio. Verlo con esa niña del final, como si fuera su hija, fue algo que no me convenció para nada, ya que fue muy forzado, considerando que es la hija de Hemsworth en la vida real. La manera en cómo ridiculizan a Zeus fue muy incómodo de ver. Así como la pena ajena que me dio ver a unos niños random con los poderes de Thor. Valkyria me sobra totalmente en la película, por más que sea el rey de la nueva Asgard. Odié totalmente a Korg, parece que Taika Waititi quería meterse a la película como sea, siendo irritable con cada comentario estúpido que decía. Y lo que hicieron con Lady Sif, simplemente jamás lo perdonaré. Una película muy entretenida, pero que sacrifica la seriedad y epicidad que el concepto amerita y necesita. Y si bien la participación de Hércules en la post-créditos es muy interesante para el futuro del UCM, el actor no me convence. Puesto 14. Habiendo hablado de decepciones, aquí está otra de las más grandes. Por años esperé una película de Black Widow, y cuando por fin hay una, ni siquiera ella es de lo mejor de su película. Teniendo una historia tan interesante como la niñez de Natasha en la Red Room, deciden pasar de eso rápidamente en el primer acto, para luego tener detalles de su pasado, pero de una forma muy superficial. Todo para enfocarse en una historia genérica ya muy gastada en el género, con un villano sacado de una película de James Bond de los años 60. Con un Red Guardian que tenía bastante potencial como personaje, aún con el cambio que le hicieron, ya que aquí es el padre de Natasha, pero solo lo usan como el alivio cómico. Presentaron matices interesantes, pero que nunca desarrollaron. Un total desperdicio de Rachel Weisz, que casi ni tiene presencia en la cinta. Todos sabemos la calidad de actriz que es ella, pero realmente no hace nada aquí. Si bien el cambio de género a Taskmaster fue muy criticado, a mí lo que más me molesta es que solo es un peón sin personalidad, quitándole esa imponencia que caracteriza al personaje en los cómics. Al menos está viva y sin el control mental, por lo que aún tiene potencial para su próxima aparición en Thunderbolts. Le tengo bastante fe, debido al cariño y respeto que le tengo al personaje en los cómics. Definitivamente Yelena es lo mejor de la película, no solo por la actuación y carisma de Florence Pugh, sino también por el buen desarrollo que tiene y que te hace querer ver más de ella. Personalmente es mi personaje femenino favorito de esta cuarta fase. La química de hermanas con Scarlett es increíble, haciendo que nos duela más cada interacción que tienen, considerando que sabemos el futuro que tiene el personaje de Natasha. Además, las escenas de acción de Taskmaster son muy buenas, utilizando acordemente su habilidad de replicar estilos de pelea.
Y por supuesto de esa magnífica versión de Smells Like Teen Spirit de los créditos iniciales, mostrándonos lo crudo y sombrío que es la vida de una niña en la Red Room. Si tan solo se hubieran enfocado más en eso, habría hecho mucha diferencia. Por lo que a pesar de lo malo, no la pongo más abajo, ya que es una película que disfruto más que las anteriores mencionadas, tanto por la temática de espías, como por el cariño y amor que le tengo a Natasha. Ya que a diferencia de Thor Love and Thunder, esta película no destruye al personaje protagónico, algo que sí hace esa otra película. Y logramos ver más del mundo de las Black Widows, pero definitivamente el personaje merecía más. Puesto 13. Sé que esto va a sorprender a muchos, pero a mí, Hawkeye me decepcionó bastante. Incluso no sé si considerarla una mala serie. Ya que, si bien para muchos las expectativas con esta serie no eran tan altas, al ser algo más terrenal, yo sí la esperaba bastante. Puesto que, iban a adaptar la etapa de Matt Fraction y David Aja, un arco de los cómics del arquero que me encanta, pero que es desaprovechado totalmente en esta serie. Para empezar, lo mejor fue sin duda Kate Bishop. Representa perfectamente la personalidad y carisma de la Kate de los cómics. Su química y relación con Clint es buenísima, y ni que hablar de la que tenía con Yelena, tremendo dúo. Definitivamente ellas dos se robaron la serie. Hailee Steinfeld fue un gran acierto para el personaje, teniendo un muy buen desarrollo, al querer convertirse en una superheroína, tomando como inspiración a su más grande héroe. Y verla transformarse en alguien capaz de ese puesto fue muy grato de ver. Hawkeye tiene un arco argumental más familiar en la serie, omitiendo muchas cosas de los cómics, como su hermano o su relación con The Clown, el cual es destruido totalmente como personaje aquí. Aunque al menos Clint cumple con lo presentado. Yelena es otro punto fuerte, siguiendo el hilo argumental de la película de Black Widow, ahora buscando al asesino de su hermana, que supuestamente es Clint. Si bien su cambio de no matar a Clint era predecible, era algo totalmente necesario. Además, su presencia me encanta, y más aún si está con Kate. La quiero seguir viendo más definitivamente. Kingpin hace una notable presencia en la serie, y estuve satisfecho en cierta manera con su participación, tomando en cuenta que ni de coña es su última aparición en el UCM. Realmente mola verlo repartir golpes con una fuerza exagerada, sin duda sigue imponiendo bastante, y con un Vincent perfecto para el papel. Mi problema con la serie viene con la trama en general. Toda la Tracksuit Mafia es un desastre, considerando lo que representan en los cómics, aquí dan pena literalmente, lo cual indirectamente también afecta a Kingpin como amenaza. The Clown fue destrozado como ya mencioné, ya que nunca brilla su locura y creo que ni siquiera la tiene, llegando a ser un personaje muy plano. Echo inició bien con su planteamiento, pero lamentablemente su trama se fue desinflando poco a poco, al punto que simplemente nos dejó de importar al final. Esperemos mejor en su serie, para que no caiga en el olvido. Otro personaje desaprovechado fue el espadachín. Está bien que no lo quieran hacer villano o el mentor de Clint como en los cómics, pero al menos danos algo interesante con él, pero no lo hacen. Otro punto negativo es lo poco aprovechado que estuvo el tema callejero. Algo muy interesante en los cómics, donde tenemos mafias, organizaciones o conspiraciones como Maya, las cuales se pudieron aprovechar, pero tampoco lo hacen. En general, me decepcionó bastante la historia planteada, ya que es poco emocionante, sosteniéndose más por personajes agradables como Clint, Kate o Yelena, que por una trama atrapante. Aunque con una fotografía que sí, nos recordaba a la etapa ya mencionada de Fraction y Aja, y con una ambientación navideña y familiar que estaba bien cuidada. También utilizan un factor muy importante en Hawkeye, el cual son sus flechas, dándoles características más que propias a cada una, que impresionaban en cada momento que aparecían. Por lo que si bien como una historia familiar y navideña con toques de acción, sí funciona, es una enorme decepción para mí. Puesto 12. La saturación del género de superhéroes dentro del cine nos ha reflejado la fórmula ya gastada que Marvel lleva utilizando años con sus películas y series. Por lo que con Eternals nos tratan de plantear cuestiones más complejas e interesantes, alejándose del típico héroe en ascenso versus villano de turno. Pero que no logran manejar bien del todo,
en una narrativa que se siente muy larga. Ya que esta película nos hace pensar que la idea funcionaba mejor como una serie, teniendo más de 8 personajes principales. Porque la película realmente sí tiene personajes interesantes. Como Icaris, el cual es la perfecta definición de lealtad ciega, y el cómo eso nos lleva a cometer actos violentos por aquello que consideramos nuestro propósito de vida. Incluso confrontar a la persona que más amamos. Con Tina, vemos cómo la inmortalidad afecta su mente debido a las guerras que ha vivido en su longeva vida. Y si bien no se centran tanto en su faceta de guerrera, esta cuestión también es interesante, y Angelina Jolie se luce. Con Fastos, vemos cómo la benevolencia puede jugarte en contra. Ya que, en su afán de querer ayudar a la humanidad en su evolución con la tecnología, ignora que muchas veces la humanidad es definida por su egoísmo. Algo que se retrata muy bien en el flashback de Hiroshima, momento en el que llegamos a conectar con el personaje, al entender su impotencia y enojo, que lo llevan a ya no confiar en la humanidad. Con Druig, también nos plantean algo interesante, ya que él anhela que en el planeta haya paz, pero que por la propia naturaleza de la humanidad, eso es imposible. Por lo que se plantea controlar a todo el mundo y llevar a cabo su objetivo, cosa que al final comprende que no es lo correcto, ya que el errar es de humanos, y eso nos lleva al aprendizaje, y eso a la evolución. Y romper ese ciclo sería quitarle su libre albedrío. Considero que estos son los únicos personajes con los cuales nos plantean temas interesantes, y que están medianamente bien llevados en la película. Makari solo es agradable, lo cual no es malo, pero tampoco la hace un gran personaje. Kingo y Hilgame son desperdiciados en la película. Uno es el recurso cómico, y el otro tiene casi una nula presencia en la cinta, fuera de su relación con Tina. Sprite tiene su propio arco argumental, pero recién presentado al final, llegando muy tarde. Y por último, Cersei y Ahak, los peores personajes para mí. Una es la típica heroína con un poder interior, que al final logra controlarlo porque sí. El arco más predecible de todos, además, que la actuación de Gemma Chan se me hizo muy insípida y apagada. Y lo peor es que ella es la protagonista. Teniendo personajes más interesantes como Icaris o Tina, la ponen a ella de protagonista y encima de líder. Y por supuesto a Ahak, el mayor desperdicio de toda la cinta. Da igual el cambio de género, Ahak en los cómics es un gran líder, y con una gran importancia dentro de la historia. Y aquí la asesinan apresuradamente, y limitándola a aparecer solo en flashbacks. Y nunca vemos ese liderazgo que caracteriza al personaje, solo es la líder inicial pues porque sí. La participación de Dane Whitman estuvo bien para hacer su primera aparición, ya que no es un eterno, y ya había demasiados personajes. Y el supuesto villano Crow es lamentable, ya que con la justa aparece en la película, siendo uno de los peores de todo el UCM. Algunos podrían argumentar que la película no tiene un villano, pero lo que sucede es que él es el líder de los desviantes y la principal amenaza de los eternos. Y considerando que él es el único que llega a conseguir un raciocinio, es lamentable su participación, que se va apagando poco a poco, culminando con una muerte súper anticlimática. Chloe Zhao lamentablemente no logra manejar muy bien la humanidad de estos personajes, que son supuestamente poderosos. Sin duda, la película menos Marvel Studios de todas. Lo cual es muy bueno realmente. Con un humor muy reducido, cosa que se valora, y se alaba que se quieran alejar del molde ya gastado. Una narrativa que llega a ser lenta por momentos, pero en donde falla realmente, es en el desarrollo de algunos miembros del equipo. Pero al menos nos plantean cuestiones interesantes, a diferencia de otras cintas sumamente planas. Eso sí, tenemos una fotografía hermosa y única dentro del UCM, con unos efectos visuales maravillosos y una banda sonora épica. Y con referencias gratuitas a DC que disfruté mucho realmente. Convirtiéndola en una película que, si bien considero algo mala dentro del repertorio de Marvel Studios, para nada es la peor. Puesto 11. Toca hablar del primer especial del ranking. Sé que quizás algunos la pondrían más adelante, pero si bien me gusta mucho, no es la gran cosa como historia. No la estoy criticando en ese sentido, ya que nunca trata de ser otra cosa que algo entretenido de los Guardianes.
pero también sería injusto ponerla más adelante de otros proyectos que proponían algo más. Como mencioné, la historia es muy simple, donde Mantis y el resto de guardianes tratan de hacer algo para levantar el ánimo de Peter tras perder a Gamora, en 2 ocasiones prácticamente. Así que Mantis junto a Drax van a la Tierra para traerse al actor Kevin Bacon, ídolo de Peter de la película Footloose, entre otras producciones. Fue muy gracioso ver todo esto desde la perspectiva de Kevin Bacon, ya que, si bien la idea del especial era hacer algo bonito por Peter, no quita el hecho de que lo que vivió Kevin fue un secuestro y prácticamente una película de terror para él. La reacción de Peter, tras todo esto, fue asombrosa. Muy divertida la participación de Kevin, aunque sí que hubiera deseado ver más su interacción con Peter, ya que parece como si tras su llegada y canción, se fuera inmediatamente. Deseé ver más diálogos entre él y Star-Lord, y que le pueda dar consejos tras su pérdida. Dentro de la entrega de regalos entre todos en Nowhere, sucedió algo curioso, ya que Nebula le entrega el brazo de Bucky a Rocket, lo cual nos deja una de las interrogantes más grandes del UCM hoy en día. Simplemente no podré dormir hasta saber cómo llegó eso ahí. Irónicamente, este especial aporta más al UCM que varios de sus proyectos. Al conocer la nueva base de los Guardianes, la cual es Nowhere, por fin Cosmo es como en los cómics, el origen del muñequito verde de Yondu, el origen de las armas de Star-Lord, o el hecho de que Mantis y Peter son hermanos, algo que si bien no sucede en los cómics, es algo que tiene mucho sentido dentro del UCM, y le da más empaque a la relación de Mantis con los Guardianes. Hubiera deseado que el inicio del especial con Yondu y Peter sea en acción real, en vez de animado, pero es algo que puedo entender, considerando que le da esa vibra navideña. Estoy muy de acuerdo con varias personas en el hecho de que en este especial de 41 minutos, pudimos empatizar más con Mantis que con varios nuevos personajes de la fase 4 del UCM, ya que Mantis hasta el momento no había tenido tanta pantalla para brillar, y aquí prácticamente como protagonista, se luce, y mucho. Y con una escena final muy emotiva, que hace que amemos más a Mantis. Y como la resolución del especial, fue hermoso. En cuanto a cosas negativas, podría decir que simplemente no es la gran cosa como mencioné anteriormente. Siendo un grandioso entretenimiento y ya. Aunque también los efectos visuales se veían un poco raros en ciertos momentos, lo cual podría entender al ser un especial, pero considerando que el otro especial se veía mucho mejor, esperaba más. Pero lo que realmente odié es sin duda la participación de Mark Hamill. Cuando se anunció su participación, me emocioné bastante, ya que me gusta mucho el actor. Pero no hace nada aquí, solo aparece bebiendo y ya. No digo que debía ser el Santa Claus de los cómics, lo cual sí hubiera preferido, pero al menos dale algo que hacer, considerando el cariño que el fandom le tiene al actor. Espero que haga algo en Guardianes de la Galaxia Volumen 3, ya que si no, será otro de los actores desperdiciados en Marvel Studios. Sin duda este especial me deja con muchas ganas de ver Guardianes de la Galaxia Volumen 3, aunque con mucho miedo de lo que pasará con los nuevos hermanos. Tuvimos momentos divertidos, emotivos, tontos y con una canción original maravillosa. Incluso podría decir que este especial me gusta más que Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Puesto 10. Uno de los conceptos más interesantes de los cómics, que ha llegado a abordar historias muy buenas a lo largo de los años, por fin llega al UCM en formato de serie animada. Lo cual me gusta, ya que, si fuera una serie de acción real, habría limitado las apariciones de ciertos personajes, ya que no todos los actores volverían. Y con respecto a la animación, si bien en un principio no me convencía, poco a poco me fue gustando más. Aunque sí hay que admitir que en ciertas escenas la animación se veía fatal. Con respecto a la serie, me gustó mucho cómo las historias se dirigían a un mismo punto, el clímax final. Algo que no se usa en los cómics, pero que la serie presentaba ese valor agregado. Aunque realmente no funcionó con todos los capítulos, ya que había historias que mejor se hubieran quedado como autoconclusivas. Para empezar, amé el cuarto episodio, que nos narraba la trágica historia del Strange Supremo, un personaje que influye mucho en el clímax de la serie, ya que sin él, no habrían resultado ganadores. Y a pesar que su historia era perfecta como una historia cerrada, espero verlo más adelante en su versión de acción real.
Por fin pudimos ver la verdadera era de Ultron, me encantó todo de él, su imponencia y personalidad fue tremenda. Alejándose del Pinocho robótico de la película. Incluso me gustó su final, ya que no había forma de derrotarlo de poder a poder, por lo que usaron su única debilidad, que es un robot y se puede manipular. También me gustó el tercer episodio, donde vimos morir a los Vengadores originales. Ya que el misterio de quién fue, me cautivó. Y al final me gustó mucho ver a un Hank Pym enloquecido, demostrando lo peligroso que puede ser si se vuelve malo, tal y como sucede en los cómics. Y si bien el episodio de zombies decepcionó, sigue siendo una buena historia, y esperemos ver la continuación de este episodio en la segunda temporada. Y por supuesto, todo el clímax fue fantástico, lleno de acción y emoción, sin duda un gran final. Pero luego tenemos algunas desgracias, como el episodio del Thor fiestero, el cual es lamentable y estúpido. Siendo lo único bueno, la pelea de Thor y Capitana Marvel. Además, los primeros 2 episodios son muy mediocres, ya que no arriesgan en nada, cuentan lo mismo que conocemos pero con otro protagonista, algo que no tiene gracia. Aún así, amé a la Capitana Carter y al T'Challa Star-Lord como personajes y espero verlos más adelante. Y nunca le perdonaré a Uatu que no reclutara al Spider-Man caza zombies en el episodio final. En conclusión, la serie nos presenta buenas historias que concluyen en un fantástico clímax. Y si bien el cuarto episodio es casi mejor que todo el UCM, como serie en conjunto no lo es. Puesto 9. Tras estar estancados en una narrativa formulaica, llega esta propuesta muy intrigante y misteriosa, cubierta como una sitcom. A través de los primeros 3 episodios, nos surgen preguntas a raíz de situaciones extrañas que aumentan más nuestra incertidumbre. Para luego, a partir del cuarto episodio, ver el deterioro mental de Wanda tras la pérdida de su amado. Llegamos a sentir su soledad y tristeza, gracias a los flashbacks que nos ayudan a poder conectar con el personaje. En medio de todo esto, tenemos personajes bien llevados como Visión y Mónica. Aunque poco a poco, al pasar los episodios, van decayendo en su interés como personajes. Además, unos decentes personajes como Jimmy Woo y Darcy, que son más herramientas para desentrañar la trama, que personajes interesantes en sí. En cada episodio, nos adentramos en una sitcom de cada época, homenajeando grandes clásicos. Lastimosamente, toda esta buena e interesante historia, muy distinta a otros productos del género, se cae en sus últimos episodios. Con la revelación de que Agatha es la villana. Toda la magia y el atractivo de la propuesta se pierde por completo, ya que se regresa al estereotipo de héroe versus villano, botando a la basura el deterioro mental de Wanda, y el ver cómo una heroína puede llegar a tomar acciones de villana. Llegando a un clímax genérico, donde Wanda derrota a Agatha. Y si bien fue satisfactorio ver el final, donde Wanda deja ir a su amado, el daño ya estaba hecho. Además, del horrible trato que le hicieron al Quicksilver de Evan Peters. Muchos echan la culpa a las expectativas de los fans, pero si al final ese no era el Quicksilver de Fox, no debieron traer al mismo actor. De igual forma, no me gustó el otro villano, Tyler Hayward, siendo otro genérico agente que busca poder y ya. Definitivamente, esta pudo ser una grandiosa serie, pero solo hicieron que una de las mejores propuestas de Marvel se quede en solo una buena. Puesto 8. Un proyecto que es criticado por el fandom, pero que para mí es una buena serie. Utilizando temas como el racismo de una forma muy buena con el personaje de Falcon. Ya que a través de la serie, y con la ayuda de un personaje trágico como Isaiah Bradley, el cual es el reflejo de lo que mucha gente piensa acerca de tener un Capitán América negro, logra afrontar su miedo acerca de la aceptación del mundo. Y logrando al final de la serie, un gran discurso acerca de que lo que hacía a Steve, el Capitán América, no era su color de piel o su color de cabello, sino sus valores. Y son los mismos valores que él comparte. Y con respecto a su traje de Capitán América, simplemente bellísimo. Otro gran personaje es el de John Walker, que nos demuestra que muchas veces nuestras propias expectativas, o la presión social, pueden afectar la mente de un buen hombre. Aunque no fui fan del final que tuvo, acerca de salvar a la gente del camión, ya que me hubiera gustado verlo adentrarse en la oscuridad a través de la venganza por la muerte de Lemar.
el cual funcionó bien como la moral de Volker. Ya que, si bien pude entender por qué lo hizo, hubiera preferido verlo abrazar su lado maligno. Pero su final abierto como US Agent promete bastante. Si bien Bucky tuvo un arco descuidado en la serie, me gustó mucho ver cómo debía afrontar las consecuencias de sus actos, remediando lo hecho por el Soldado del Invierno, no para que él se sintiera mejor, sino para hacer sentir bien a los familiares de las víctimas. Y por supuesto, me encantó el gran manejo que tuvo Zemo en el tiempo que apareció, siguiendo la coherencia de su hilo argumental de Civil War. Y ver que nuevamente logró su objetivo, fue increíble, el eliminar a los supersoldados del mundo, o sea a los Flag Smashers, con esa astucia y carisma que lo vuelven entrañable. Y lo maravilloso es que sigue vivo. Espero verlo en la película de los Thunderbolts. También debo remarcar la buena participación de las Dora Milaje, que nos regalaron grandes escenas de acción, a pesar de no ser supersoldados. En general, es una serie con coreografías de acción jodidamente increíbles, que me recordaban mucho a la película de Capitán América el Soldado del Invierno. Pero también la serie tiene sus cosas malas. Para empezar, la antagonista principal, Karli. No me molestó para nada el cambio de género, ya que el Flag Smasher del cómic es alguien irrelevante. Y es que si bien Karli tiene muy buenas motivaciones, acerca de que todos vuelvan a ser unidos como era antes del blip, o sea sin fronteras, no se me hizo creíble que esta niña sea la líder de todo ese movimiento mundial. Además, la interpretación de la actriz se me hizo una muy seca, ya que no me convence e incluso me aburre. Por ese motivo, también es opacada por personajes como John Volker o Zemo. Y por supuesto no me gustó el giro nefasto de Sharon Carter como el Power Broker. No tiene sentido que esta tipa con los recursos que tenía se vuelva la dueña de Madripoor. Es demasiado forzado, tanto por sus motivaciones como el que haya llegado al poder. Aún así, es una buena serie, con buenos personajes y escenas de acción maravillosas, acompañada de una banda sonora decente. Sin duda una serie que merece más reconocimiento de la que tiene. Puesto 7. La película que más ha sido afectado por un tema muy delicado, el fanservice. El cual en sí, no está mal, pero debes de brindar algo más que compense algo fácil como lo es el fanservice. Quitando todas las ideas o teorías que puedas tener, es una película buena y disfrutable. La dirección de Sam Raimi plasmada en la cinta, con sus característicos toques de terror tanto en el soundtrack como en el uso de la cámara, le quedaron perfecto a la película. Una cuestión muy interesante que se plantea en la cinta, y la cual va a ser una constante en Strange durante toda la película es la de ¿eres feliz? Que incluso hace que nosotros mismos nos cuestionemos eso en nuestras vidas, algo muy bien representado en el protagonista. Tenemos personajes secundarios bien llevados en la mayoría de casos, como Wong, el que si bien no es el protagonista, sí que debía estar presente y hacer algo, ya que a final de cuentas es el hechicero supremo actual. América Chávez funciona bastante bien como su primera aparición. Algo curioso es que tiene básicamente el mismo arco que Miles Morales en la película Into the Spider-Verse, solo que con la diferencia de que Miles sí es tratado como un personaje a desarrollar, mientras que América como un objeto a poseer para la trama, lo cual se refleja en el confía en ti, similar al salto de fe. Wanda me funciona muy bien como villana, algo que ya fue planteado en el UCM desde antes, pero que sí falla al tratar de conectar su final en WandaVision con el inicio de esta película. Entendemos que ella pasó mucho tiempo con el Darkhold, pero suena forzado que al remediarse en su serie, ahora sea controlada por un libro, y ya es la mala ahora. Aunque sin duda Elizabeth Olsen hace un gran trabajo retratando a esa madre que solo quiere recuperar a sus hijos, y que hará lo que sea para tenerlos, incluso matarse a sí misma en otro universo. Entendiendo que no todos sobrellevamos la pérdida de alguien querido de la misma manera, aquí está bien manejado. Incluyendo su final que yo defiendo bastante, ya que era imposible ganarle de poder a poder, por lo que tuvieron que recurrir al poco corazón que tenía, o sea sus hijos. Funciona bien que ellos y su yo de otro universo, le cambien el chip. Aunque sí hay dos cosas que no me gustaron para nada en la película. La primera, el título. No digo que necesitábamos cameos o fanservice a la fuerza, pero sí que nos muestren un multiverso de la locura, algo que nunca vemos,
llegando a ser solo un peldaño de algo más grande para el futuro del UCM. Debió llamarse mejor La locura por el Darkhold, tendría más sentido. Lo segundo es el trato a los Illuminatis. Me parece correcto que Wanda los asesine fríamente, demostrando el nivel de poder que ya demostró en los cómics. Mi problema es la forma en cómo lo hace, ya que hacen ver a los Illuminati no como confiados, sino como estúpidos. Un ser sumamente inteligente como Reed Richards atacando con sus manos a Wanda sin ningún plan, sabiendo el poder que tiene. Un mutante poderoso como Charles no dando al menos pelea. Pésimo trato. Aún así, me parece injusto catalogar a esta película como mala, porque no lo es. Plantea temas interesantes, algunos bien llevados y otros no, pero definitivamente no necesitaba fanservice a lo bestia como algunos esperaban por sus propias expectativas. Puesto 6. Adentrándonos en una historia fantástica con dragones y criaturas mitológicas de la cultura china, definitivamente esta es una muy buena. Enfocándonos en un drama familiar en donde podemos conocer el lado más humano de un personaje como el Mandarín, el cual busca encontrarle un nuevo propósito a su vida tras vivir incontables guerras. Encontrando el amor pero que por culpa de enemigos del pasado, no llega a ser feliz, y se adentra en una oscura venganza. Con un protagonista oponiéndose a las enseñanzas de su padre, porque no las considera correctas. Tenemos un conflicto muy interesante entre padre e hijo, con muy buenas escenas de acción, que si bien por momentos se pierden por los efectos especiales, en general están bien llevadas y coreografiadas. Un personaje secundario como Katie que no llega a ser molesto, sino que funciona como el apoyo de Shang-Chi, y es quien lo conecta con su vida en la ciudad. También hay escenas fantásticas como las del tercer acto, que son simplemente preciosas de ver, con la aparición del dragón. Un ritmo narrativo que en lo personal nunca me llegó a aburrir, ya sea por los personajes o la acción. Con un gran antagonista como Benbu, que si bien no es el Mandarín que quería ver, no puedo negar que como personaje en sí, me gustó bastante. Ya que podemos conectar bastante con lo que sufre, y si bien no comparto su ideología o métodos, sí puedo entender por qué lo hace. Aún así, hay detalles en la película que me fallan por completo. Como la participación de la hermana de Shang-Chi dentro del conflicto familiar, ya que casi nunca la involucran en momentos importantes de la familia, estando muy apartada. Entiendo que el foco principal era entre Shang-Chi y el Mandarín, pero la hermana también tenía aspectos interesantes que hubieran aportado muy bien al conflicto principal. Además de la nefasta aparición de Trevor Slattery, teniéndolo como el recurso cómico estúpido, que simplemente no tiene lugar en la narrativa. Hubiera sido mejor que el Mandarín nos mencione en un diálogo, que asesinó al tipo que se hizo pasar por él hace algunos años, como nos presagiaba el One Shot o How the King, ya que le hubiera dado más imponencia al antagonista. Pero prefirieron mantenerlo con vida, y peor aún, haciendo chistes. Y es que los mejores momentos del Mandarín nunca son explorados realmente en la película, ya que inicia la cinta cerrando una etapa de su vida que lamentablemente nunca pudimos presenciar, debido a las malas decisiones tomadas en Iron Man 3. Y eso sí que es frustrante, siendo que nunca podremos ver a Tony Stark contra su mayor némesis, el Mandarín. Pero que en general es una película muy buena, de la cual en un principio no esperaba nada, y vaya sorpresa que me llevé. Puesto 5. La película que nació a raíz de una horrible tragedia. A pesar de que el guión se tuvo que reestructurar tras la repentina y lamentable muerte de Chadwick Boseman, finalmente el producto final resultó ser una muy buena película. Y a pesar de haberla visto 3 veces, aún no sé si me parece mejor que la primera. Algo irónico es que lo más criticado antes del estreno fue finalmente lo mejor de la película, Namor. Un gran antagonista, no solo por la tremenda interpretación de Tenoch Huerta, sino también por cómo está representado como personaje y una interesante historia de origen, robándose cada momento en el que aparece. Y es que incluso perdiendo, no queda mal parado, algo que se refleja perfectamente en ese grandioso diálogo final con Gamora. Y si bien no me agradó el cambio general del personaje con el del cómic, no puedo negar que me encantó esta versión del personaje.
La protagonista no se queda atrás, ya que después de tantas apariciones graciosas y poco interesantes, por fin nos presentan un giro increíble para Shuri, fuera de las sombras de su hermano y brillando por sí sola. Y si bien su arco de desarrollo, que es prácticamente el mismo que el de T'Challa en Civil War, no es la gran cosa, pero sí funciona muy bien en la narrativa presentada. Un giro que, como mencioné antes, nace de una horrible tragedia. Es verdad que todos nosotros teníamos nuestras propias opciones para sustituir a T'Challa. Algunos querían a Killmonger, otros a Nakia. Yo personalmente hubiera querido ver a Okoye, ya que su paso de ser una Dora Milaje a una Pantera Negra se me hacía una muy intrigante. Y es algo que incluso creí que sucedería viendo esta película, ya que en una fantástica escena, Ramonda la destituye de ser una Dora, y creí que era algo que la llevaría a ser la nueva Pantera Negra, pero bueno. Otro personaje increíble es la de la madre de Shuri, la reina Ramonda, la cual tiene grandiosas escenas, como la del inicio en el Senado, o en la destitución ya mencionada de Okoye, robándose varios momentos, gracias a la gran interpretación de Angela Bassett. Y con un pequeño desarrollo, aunque muy bien logrado, y es que encima estando muerta ayuda a la trama y a la evolución del personaje de Shuri. Inesperadamente Riri Williams me cayó muy bien, considerando que la odio en los cómics, pero por ahora esta Riri me agrada bastante. Aunque no para darle una serie por el momento, pero bueno, quizás nos sorprendan y ruego que sí. Me sorprendió que Riri no mencione a Tony Stark, siendo su super fan en los cómics, pero es algo que me encanta, ya que fuera del traje, el personaje no se intenta colgar de Tony Stark y su legado, sino ser alguien por sí misma, lo cual está bien. Aunque eso sí, su presencia en esta película sobraba totalmente. Y sus momentos de comedia no me gustaron, ya que no van con el tono de la película. En general, la comedia estuvo muy bien contenida, considerando lo dramático del guión, excepto por las escenas de comedia de Riri, que fueron malísimas. Con respecto a M'Baku y Nakia, que si bien no fueron la gran cosa, me encantó la forma en cómo los introducen en la trama y sus funciones en ella. Súper satisfecho con ver a M'Baku como rey de Wakanda, ya que no era necesario que Shuri sea tanto reina como la Pantera Negra, muy buena decisión ahí. Y ni que hablar del soundtrack, un apartado en el cual sí considero que supera a la primera. En los puntos negativos, tengo que decir que esperé más del funeral de T'Challa, ya que lo sentí poco emotivo. Me dolió más el minuto de silencio final que el funeral en sí. Los efectos visuales y las escenas de acción también me fallaron muchas veces, ya que habían escenas que tenían demasiados cortes o una dirección extraña. La duración también por momentos se estancaba, algo que afectaba al ritmo, considerando sus casi 3 horas de duración. Por supuesto también habían algunas conveniencias e incoherencias, aunque no a un nivel de querer salirte del cine. Pero definitivamente, una sólida secuela. Y no me quiero olvidar de la tremenda aparición de Killmonger. Puesto 4. Habiendo hablado de especiales dentro del UCM, este es uno muy bueno, y por el momento el mejor. Y es que no solo es un buen entretenimiento y ya, sino que nos abre todo un mundo de posibilidades muy interesantes que si bien no lo exploran del todo, es una presentación increíble, con su respectivo desarrollo. Un gran homenaje al cine de terror clásico, gracias a la maravillosa dirección de Michael Giacchino, con unas magníficas tomas y detalles bien minuciosos que nos refleja ese cine clásico. Y con una buenísima banda sonora, acorde a la temática sobrenatural, con unas escenas de violencia que si bien no son la gran cosa, es una muy sorpresiva y bien dirigida. Con grandes y carismáticos personajes como Jack Russell, nuestro werewolf, que nos intriga verdaderamente y a quien deseamos conocer más. Y si bien yo hubiera elegido otro diseño para werewolf, no quita el hecho de que se ve increíble. Sin duda la esperada adaptación de Tad, alias Man-Thing, se roba muchos momentos con brutales escenas, y un carisma muy interno y especial que nos cautiva. Joder, denle una serie al bueno de Tad. Y mi personaje favorito, la letal Elsa Bloodstone, no solo por lo despiadada en sus escenas de acción, sino también porque es prácticamente la que lleva toda la trama del especial. Quedé ansioso por ver más de ella. Hacen una increíble mezcla entre efectos especiales y prácticos, que se refleja en lo bien que luce Man-Thing o el Hombre Lobo. Y si bien hay detallitos en el guión, en general es un maravilloso especial.
que nos demuestra que no es necesario hacer una película o una serie para presentar a ciertos personajes. Ya que muchas veces podemos decir que algo se pudo haber resuelto en 2 capítulos de una serie y ya, y no alargarlo en 6 o 9 capítulos. Puesto 3. Uno de los proyectos que más he deseado ver, ya sea en pantalla grande o chica, debido al cariño que le tengo al personaje de los cómics y su interesante historia. Pero no puedo dejar de mentir que cuando se anunció la serie, tenía mis dudas, debido a los proyectos que estaban llegando por parte del UCM que dejaban mucho que desear. Pero finalmente, el producto final fue simplemente increíble. Vaya que me cerraron la boca nuevamente. Ya que si bien hay modificaciones en el origen de Mark Spector con respecto al cómic, estas funcionan de maravilla. Siendo un gran acierto empezar con la perspectiva de Steven, ya que nos ayudaba como espectadores a que junto con él descubriéramos todo. Siendo un personaje bien escrito, que llega a ser entrañable durante toda la serie, cosa que se refleja en esa falsa muerte que tuvo en el 5º capítulo, que nos dolió bastante. La personalidad de Mark también brilla, siendo totalmente opuesto a Steven, dándole matices a través de su pasado, para que no se vea como un simple asesino. Todo esto acompañado de una gran actuación de Oscar Isaac, que si bien no era mi primera opción para el personaje, al final me cerró totalmente la boca. Nos presentan una interesante cultura egipcia a través de sus dioses y avatares, que está muy bien manejada, sin llegar a ser pesada como en otras series. Habiendo un balance bien marcado. Los secundarios como Layla, siendo la parte femenina del reparto, también estuvo bien manejada, tanto por la actuación de Mai, como por el desarrollo que le dan, anclándose a la trama de su padre. Y siendo alguien carismática, entrañable y nada irritable, y con una transformación final, que si bien no la consideraba necesaria, fue algo interesante de ver. Es que incluso con su Itueris, se me hicieron memorables a pesar de salir muy poco, con sus imponentes formas y personalidades. El villano Arthur Harrow no se me hace tan increíble, pero tengo que decir que me gustó bastante, tanto por los retorcidos ideales que tenía, así como por la actuación de Ethan Hawke, que sin duda le agrega bastante al personaje y sus diálogos. Además, manejan bien detalles como la personalidad de Jake Lockley, que ya seas conocedor del cómic o no, ese final te sorprende y te genera expectativas para verlo en acción. Unas referencias sutiles a Bushman, que nos podrían augurar una futura aparición, ya que es mi villano favorito de Moon Knight. Las transiciones de personalidad también estuvieron bien ejecutadas, tanto por la edición como por la actuación de Oscar. Aunque sí hay algo que no me gustó de la serie. La forma en cómo adaptaron a Mr. Knight, que sinceramente fue muy caricaturizado y gracioso en la serie, quitándole su manera única de negociar como de repartir golpes, haciéndolo ver como un simple traje para Steven y ya, muy decepcionante y mal adaptado. Pero sin dudas a final de cuentas, es una gran serie, con un muy buen argumento, efectos visuales muy notables y una música resaltante que pega con la temática presentada. Y con un potencial aún vigente, ya que espero que solo sea la primera temporada, porque tiene para más. Puesto 2. Soy perfectamente consciente que esta película no debería estar aquí, ya que hay películas o series con mejor argumento y narrativa, pero esta también es buenísima, y no solo por el fanservice. Ya lo dije antes, está bien poner fanservice, pero debes de brindar algo más que logre compensar algo fácil como eso, y aquí lo hay. Un grandioso arco argumental para el protagonista. Quizás la película más hypeada del género. Esto debido a los trailers que nos avecinaban algo solamente soñado por los fans, la reunión de 3 generaciones. La cual fue épicamente introducida, obviamente si ignoramos algún que otro hueco argumental o conveniente, así como también la presencia de la abuela de Ned que me sobra totalmente. Lo demás fue ejecutado a la perfección, tanto por los diálogos, referencias, fanservice y humor entre ellos que simplemente mola bastante y es casi lo que siempre quisimos ver. La reunión de Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire fue simplemente perfecta con cada interacción que tenían hasta el final. Además, como mencioné, no solo brilla el fanservice, sino también el brutal desarrollo que tiene el Peter de Tom Holland, que había sido destrozado en Far From Home,
Ayudado obviamente tanto por villanos como por los otros Spider-Mans, un desarrollo que hasta hace que digamos, basta de lo tanto que sufre el personaje. Por fin una película donde Ned y Michelle me funcionan bien en la trama, quitando lo forzado de que el primero pueda usar un anillo fácilmente. Me funcionan muy bien como el soporte y apoyo de Peter, en eso cumplen perfectamente. Doctor Strange también me encantó dentro de lo planteado, ya que el quitárselo de en medio a mitad de la película para que el protagonista se luzca, era un mal necesario. Asimismo, el villano funciona de maravilla. El Duende Verde de Willem Dafoe es simplemente perfecto en todo sentido, tanto por su actuación como por lo bien manejado que está, tomando muy en cuenta lo visto en la saga de Raimi, asesinando a la tía May, y por poco a Michelle, sin duda un maldito desgraciado imposible de no amar por lo brutal que es. Le dan una continuación lógica al Doc Octopus, ya que no era un villano como tal en la saga de Raimi. Un Electro que brilla mejor que en su película con Mark Wahlberg, y con un rediseño que se agradece. Y si bien los que flojean son Sandman y el Lagarto, al menos me gusta que estén presentes en la cinta, que me hacían creer que estoy viendo a los 6 siniestros. Es curioso que cuando por fin veía a la tía May, como la tía May de los cómics, me la matan. Pero bueno, al menos se fue diciendo la línea icónica del tío Ben, yéndose de una forma memorable. Y sin duda ese final fue simplemente maravilloso, viendo en todo su esplendor a Spider-Man, con un traje hermoso creado por él mismo, que parece ser una fusión de los 3 trajes de los Spider-Mans, que quedó simplemente hermoso. Una cinta que si bien tiene errores narrativos y conveniencias, al meter un tema muy delicado como el multiverso, al menos lo contrarresta con un muy buen desarrollo del protagonista, y con un fanservice bien ejecutado y manejado, básicamente un alma por un alma. Y como yo valoro más el desarrollo, definitivamente esta es una increíble. Y con una escena post-créditos que ya nos avecinan lo que podríamos ver en la siguiente trilogía, muy relacionado con Venom, así que el futuro luce increíble. Puesto 1. Desde un principio tuve bien claro mi puesto 1, ya que su calidad nunca decayó con el pasar de los capítulos. Incluso el capítulo más lento es buenísimo, ya que explora la relación entre Loki y Sylvie. Irónicamente tampoco era la serie que más esperaba, ya que partir de un personaje ya muerto no me generaba muchas expectativas. Y el hecho de que la consideraba desde un principio como la única miniserie del UCM, sin opción de una segunda temporada, vaya resultado al final que me dieron. Amé totalmente la serie, presentándonos todo un mundo rico e interesante con la TVA, con posibilidades literalmente infinitas para el UCM y que servirá bastante para su futuro, y es algo que se nota bastante. La historia de amor entre Loki y Sylvie me encantó, tanto por la química entre los actores, como por el cómo se implementaba en la narrativa. La misma Sylvie tuvo un desarrollo muy interesante, ya que ver cómo su venganza personal la llevó a quedarse sin nada, fue algo muy triste de ver, y que se reflejaba en el final que tuvo. Lo cual apoyaba a la idea de que la vida de un Loki es muy trágica, y que se evidencia en todas las versiones de Loki vistas aquí, las cuales nunca pueden llegar a ser felices. Al iniciar la serie, creí que la premisa de Loki sería solo viajar por diferentes universos como una especie de policía del tiempo, pero mientras pasaban los capítulos, se iban alejando de esta simple trama, presentando dilemas interesantes mediante personajes trágicos, que siempre dudaban y que nunca estaban estancados, algo que ayudó bastante al ritmo, ya que siempre pasaba algo que afectaba directamente a la trama. Algo irónico es que la serie partía de algo sumamente tonto, y que se veía como un tremendo hueco argumental y súper conveniente para la serie. Ya que, no tenía sentido que la TVA sentencia a Loki por su huida con el Tesseracto, cuando los Vengadores habían hecho un desmadre temporal aún peor. Y la excusa de "así debía de ocurrir" era ridícula y estúpida. Pero lo grandioso de la serie es que transforman ese hueco narrativo en el conflicto principal de la serie, convirtiendo a la TVA en la fuerza antagónica del show, cambiando el objetivo principal, al de destituir a estos dictadores temporales, y así, liberar el flujo temporal para restablecer el libre albedrío en el multiverso. Un verdadero aporte para el UCM, no solo como un evento a futuro, sino también como una trama en sí, para esta serie. Y con un ritmo maravilloso que va creciendo y creciendo, ya que como mencioné, nunca decae. Otro personaje entrañable es el de Mobius.
Un personaje que en general podría verse como alguien simplón y el simple alivio cómico de la serie, pero no es así, ya que va más allá de querer un simple jet. Imagina que aquello que te han dicho que debes hacer como tu objetivo de vida fue simplemente una mentira, ya que la verdadera es algo que nunca pudiste explorar como tal. Realmente esto es algo que colapsa el mundo de cualquiera. Lo que lo lleva a confrontar a la organización que creyó proteger y servir por toda su vida. Todo con su peculiar personalidad, que simplemente hace imposible no tomarle cariño. Con una fotografía hermosa, con un tono más sombrío y cálido, algo nada común en el UCM, que nos reflejaba sentimientos y emociones, que realmente nosotros como espectadores podíamos llegar a percibir y sentir. Con una música intrigante, épica y tétrica, una mezcla que irradiaba de todo un poco. Con un increíble e inesperado cameo de Lady Sif, que participó más en esta serie que en Thor Love and Thunder. Culminando todo en un clímax lleno de tensión. Con un conflicto más personal y original, nada similar a otros finales dentro del UCM, ya que aquí no tenemos explosiones con mucho CGI y grandes escenarios. Aquí tenemos conflictos y dilemas más poderosos, y todo esto con solamente diálogos. Y es totalmente suficiente, ya que la disidencia de la serie es tan rica y potente, que se llega a sostener solo por eso. Una batalla de ideales entre Loki y Sylvie, una lucha contra sí mismo, sobre caer en la venganza y solo vivir para ello, o formar parte de algo más grande que ellos mismos. Todo esto mientras un espléndido Anthony Majors se luce como aquel el que permanece, con una maravillosa explicación de lo que sucede y de lo que se viene, ya que todo ese diálogo puede tomarse como un tráiler para Secret Wars. Mencionando todo lo importante y relevante que influirá en ella, como las incursiones, ramificaciones, los otros Kangs que vendrán, la guerra multiversal que ya sucedió, y todo esto con una personalidad tan única y tétrica, que nos hace pensar, que si así es la versión menos peligrosa de Kang, imagina cómo será el verdadero Kang el Conquistador. Y para rematar, un final estremecedor que nos deja con las malditas ganas de ver más. Un final jodidamente impactante al ver la estatua de Kang el Conquistador, un cliffhanger que nos dejará ansiosos hasta la segunda temporada. Sin duda la mejor serie de Marvel Studios hasta ahora, y para mí, el mejor producto de Marvel en esta fase 4. Ya que no sé qué cosas negativas podría decir de ella. Esto ha sido todo por este análisis, gracias por ver el video, y si te gusta mi contenido no te olvides darle un like y suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis futuros videos, ya que se viene el inicio de mi universo cinematográfico de Marvel. Tampoco te olvides de dejar tu ranking de esta polémica fase 4 abajo en los comentarios. Un gusto. Nos vemos.